Buenos días, muy buenos días. Vamos a comenzar en esta mañana o continuar en esta mañana con nuestro estudio de varones, enfrentando a mis gigantes. Y hoy vamos a hacer un paréntesis en esto de avanzar y vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto aquí desde 1 de Samuel capítulo 16 hasta 2 de Samuel capítulo 1, que ha sido materia de estudio para nosotros en este tiempo. Y vamos a buscar en todo esto que hemos visto un punto que lo una todo, para poder entender cuál fue el proceso que Dios hizo o el trabajo que Dios hizo en la vida de David, un proceso que hemos estado descubriendo en el transcurso de estas semanas que hemos estado estudiando. Sin embargo, a veces dejamos pasar algunos detalles, o es bueno volver a algunos puntos para realmente reforzar en nuestra vida aquellas cosas que debemos considerar importante en cada uno de nosotros. Dios va a formar en cada uno de los hombres que escoge un líder. Él lo va a formar. Lo que no va a evitar Dios en nuestras vidas es el proceso de formación. Él promete, pero la promesa llega a nuestras vidas luego de un proceso. Y eso es lo que hemos estado estudiando en la vida de David, y eso es lo que vamos a buscar en esta mañana de aplicar en cada uno de nuestras realidades. Por eso el título de hoy para cada uno de nosotros es: Dios forma al hombre antes de confiarle una responsabilidad. ¿Por qué decimos esto? El proceso de David comenzó allí con su unción, siendo él un pastor de oveja, donde quizás nadie daba mucho por él, y allí comienza este proceso en 1 Samuel capítulo 16. Incluso fue escogido cuando quizás nadie en su entorno cercano, ni sus padres, ni sus hermanos, ni nadie daba mucho por él. Sin embargo, Dios lo señaló, Dios lo buscó, y Dios comenzó a preparar su vida. Entonces, cuando en ese caminar que hemos visto a la vida de David, cuando él ya estuvo listo para reinar, ya no era solamente un joven valiente, sino que era un hombre quebrantado y moldeado por Dios. Muchos de nosotros queremos el trono, pero no todos aceptamos el proceso en nuestras vidas. Por eso vamos a entender cómo es que Dios trabaja en nuestra vida. Y no es que Dios retrase su promesa, como de repente podemos ver aquí en la vida de David. No es que Dios retrase su promesa, sino que lo que Él hace y lo que estaba haciendo en la vida de David y lo que hace en la vida de cada uno de nosotros es prepararnos para recibir esa promesa. Por eso vamos a ver esto en esta mañana, y juntos vamos a descubrir cómo es ese proceso antes de la promesa en nuestras vidas. Decíamos, Dios forma al hombre antes de que la bendición llegue, para que estemos listos para recibirla. Esa es la única realidad. ¿Cómo es este proceso? Punto número 1. Entendemos en nuestra vida que Dios llama por gracia, pero prepara mediante el proceso. Nadie va a evitar el proceso, y eso es una realidad en toda la vida de un hijo de Dios. Sí, Dios llama por gracia, no lo merecemos, Dios nos escoge. Sin embargo, lo que no vamos a evitar en nuestras vidas es el proceso. 1 de Samuel, versículo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios: Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu, ¿qué dice? De Jehová vino sobre David. Allí comienza todo. Allí comienza todo en la vida de David. Mira, vivimos en una sociedad que celebra lo inmediato. Todo lo quiere en forma rápida. Ahora, es interesante que nosotros también queremos en nuestra vida ver los ascensos rápidos, el reconocimiento instantáneo. Queremos ver los resultados en nuestra vida así, que no pase mucho tiempo. Pero la realidad es que Dios va a trabajar en nuestra vida en su tiempo, lentamente, porque a Él le interesa realmente moldear nuestro carácter, moldear nuestra vida más que ponernos en una posición. Decíamos, David fue ungido mucho antes de que él tomara el trono. Pero había una realidad, ¿por qué Dios escogió a David?
Y 1 Samuel, versículo 16, versículo 7, capítulo 16, versículo 7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, sino ¿qué cosa? Mira lo que está adelante, no mira lo que está delante de sus ojos, sino mira el corazón. Mira el corazón. Mientras la familia de Isaí buscaba más fuerte, mientras su papá presentó a todos los que estaban allí al frente, Dios buscaba el hombre con el corazón correcto. Antes de desarrollar en David esas cualidades visibles, lo que Dios estaba desarrollando, le interesaba desarrollar, era el corazón en la vida de David. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 16, versículo 10, que me lo leen por favor en voz alta. Lucas 16, 10, ¿qué dice? Fiel en lo muy poco. ¿Sí? Fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo será en lo más injusto. En este proceso que hemos visto de la vida de David, vimos que David era muy fiel cuidando ovejas, ¿no? Incluso dice que en ese cuidado de ovejas hasta estaba dispuesto a enfrentarse a osos y a leones por defender a los animales. Entonces, antes de dirigir una nación, Dios se fijó la fidelidad de David en lo poco. En lo poco. Quizás ahí cuando nadie quería hacer ese trabajo de pastor, recordemos, el trabajo de pastor en aquel entonces era el trabajo para eso, para el hijo más chico, el que se estaba empezando, o quizás era uno de los peores pagados. Sin embargo, David fue fiel en lo poco. Porque ¿sabes una cosa? La fidelidad en lo poco nos prepara para lo mucho. Y eso es lo que Dios había visto en el corazón de David. Tanto fue así que el proceso en la vida de David lo llevó a enfrentarse a un gigante, a Goliat, ¿sí? Pero nos hemos dado cuenta que David se enfrentara a un gigante, o que se enfrentara a Goliat, no fue el examen final para él, no. Fue apenas el primer examen de muchos que él tuvo y de muchos gigantes que él tuvo que enfrentar en su vida. Porque después que enfrentó a Goliat, vinieron los problemas reales, vinieron los grandes problemas, vinieron los celos de Saúl, ¿no? Vinieron las falsas acusaciones, vinieron las persecuciones, vinieron sobre David las incertidumbres. Algo debemos entender, hombres, en nuestras vidas, que las victorias públicas o aquellas cosas que nosotros logramos en público, lo que la gente ve, nunca va a sustituir el crecimiento que Dios quiere que tengamos en privado con Él. Y esa es la realidad en cuanto a nuestras vidas. Dios llama en gracia, pero nos prepara mediante el proceso. Por eso, no está mal que como hombre deseemos ocupar lugares importantes. No está mal que deseemos ocupar la dirección en una empresa. No está mal que querramos tener un ministerio en la iglesia. No está mal que querramos tener en orden nuestra familia. Lo que no está bien es que rechacemos el proceso que Dios quiere tener en nuestra vida para que nosotros lleguemos a hacer eso. Porque Dios es simple en nuestra vida. Porque antes de que nosotros podamos someternos a la autoridad humana o alguien se someta a nuestra autoridad, lo que Dios va a ver y lo que Dios va a observar es realmente cómo reaccionamos nosotros en lo privado. Cuando no hay reconocimiento, cuando nadie nos ve. Por eso la pregunta para nosotros en esta mañana, en cuanto a este punto, es simple. Y la pregunta tiene que ver con ¿qué es lo que disfrutamos de las promesas de Dios? ¿Realmente las disfrutamos? ¿O también aceptamos el proceso mediante el cual Dios forma nuestro carácter? Porque somos muy buenos para reclamar las promesas a Dios, ¿no? Pero cuán buenos somos y cuán dispuestos estamos a aceptar el proceso de nuestras vidas. Siempre recuerda esto: el hombre íntegro entiende que el tiempo de preparación nunca es tiempo perdido. Hubiese sido fácil para David que de ser un pastor de oveja lo llevara directamente al trono, pero no era lo que Dios quería. No estaba listo ese hombre, ese joven, para ser quien ocupara el trono. Pero entonces, ¿por qué lo ungió antes? Porque David nos va a enseñar cómo nosotros debemos llevar también el proceso. Punto número 2.
El hombre de Dios también puede equivocarse, pero debe volver al Señor. ¿David se equivocó? Nos hemos dado cuenta que David, lejos de ser un hombre perfecto, fue un hombre que se dejó dominar por muchas cosas. Y muchas de esas cosas, y lo vimos durante el estudio, uno de los grandes gigantes que él enfrentó fue el miedo. El miedo de David empezó a dirigir algunas de sus decisiones. ¿Sí? En el 1 Samuel 21, ¿se acuerdan cuando le mintió al sacerdote de Ahimelech? Incluso puso en riesgo la vida del sacerdote y de los que estaban allí. En 1 Samuel 27 fue y se refugió con los filisteos. Engañó en ese proceso al rey Aquis, ¿no? Haciéndose pasar por loco. Incluso en un momento estuvo a punto de enrolarse en la fila de los filisteos, en el ejército de los filisteos. Podemos justificar todas esas cosas de David. Su vida era insoportable. No podía estar tranquilo, no podía vivir. Era Saúl, eran los filisteos, hasta su propia gente en un momento. Pero todo eso era parte del proceso de la formación del carácter de David. En nuestras vidas, a veces hay cosas que se forman, se vuelven insoportables, pero no eso no va a justificar las malas decisiones que nosotros tomamos. Y si las tomamos, y si caemos, nos debemos levantar. Porque eso fue lo que hizo diferente a David. No que no se equivocara, sino que cada vez que se equivocaba, en el proceso aprendió a levantarse y volver a Dios. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13 lo siguiente: el que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia. Muchas veces ocultamos pecado por vergüenza. Muchas veces ocultamos pecado porque Dios no tiene tiempo para mí. O simplemente porque pensamos que podemos con Él. Sin embargo, dice que el no confesar, y no solamente confesarlo, sino el no apartarnos, nos aleja de la misericordia de Dios. Nos aleja de recibir, no que Dios haga misericordia de nosotros, sino de que nosotros disfrutemos de la gracia y la misericordia de Dios, que son gratis, podemos así decirlo, que Dios ofrece cada día en nuestras vidas. Y digo gratis y lo digo entre comillas porque depende muchas veces de nosotros, por no estar siempre el disfrutar de las misericordias que Dios ofrece. Pero es nuestra condición el que limita, el que podamos disfrutar de eso. David definitivamente no fue perfecto, pero lo que aprendemos de David es que él no hizo del pecado una forma de vida. Eso es lo que vemos en la vida de David. Cada vez que cayó, él aprendió que debía regresar a Dios. A diferencia de Saúl, ¿se acuerdan? Si queremos hacer esa comparativa. Sin embargo, 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, también es una realidad que debemos tener presente en nuestras vidas. Porque si ese versículo, te lo sabes de memoria, ese versículo es para un hijo de Dios. Para aquel que haya entregado su vida a Cristo, que decide seguir a Cristo y que entiende que nuestra vida es un proceso constante de santificación. Y que para parecernos cada día más a Cristo, debemos dejar el pecado fuera de nuestras vidas. No pecar, porque es imposible. Pero si pecamos, dice 1 de Juan, debemos ¿qué? Confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. La clave ahí no está que Dios pueda limpiarnos, la clave está en ¿qué? Que nosotros confesemos pecado. Y para confesar un pecado, y aquí el abogado no me va a dejar mentir, debe haber un reconocimiento de culpa que nos lleve a realmente hacernos cargo de lo que hicimos. Esa es la pequeña gran diferencia entre un hombre espiritual y un hombre carnal. No es la ausencia del pecado en la vida, sino la sensibilidad y la rapidez de volver al Señor. David nos demuestra que incluso un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios puede perder claridad en su vida. Sin embargo, no va a dejar que el pecado gobierne su vida. Lo vimos claramente.
cuando David fue llevado al límite, yo creo que uno de los límites que más le ha dolido a David en todo lo que estudiamos aquí, más allá de ser desterrado, más allá de ser perseguido, fue aquel día que él vuelve a Ciclag, al campamento, y encuentra el campamento en ruina y que su familia no está, y que lo pierde todo. Creo que eso fue, hasta aquí, el momento más extremo en la vida de David. Pero fue ahí donde vemos realmente lo que era el corazón de David. Aún volviéndole su gente más cercana y de confianza en su contra, él consulta a Dios. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice la palabra de Dios: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, mas David encontró su fortaleza ¿en quién? En Jehová. En Jehová su Dios. No dice que buscó estrategia humana, no dice que culpó a otros, simplemente dice que volvió a Dios. Por eso, varones, ser un hombre íntegro no significa nunca equivocarse, sino que significa saber volver del error, arrepentirse y volver rápidamente al Señor. ¿Qué decisión has tomado últimamente? ¿Que lo has hecho más por temor que por realmente porque estás confiando en Dios? Tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tu negocio, tiene que ver con tus inversiones, tiene que ver con tu propia vida. ¿Qué decisión has tomado? Más orillado por el miedo que tienes a que la confianza que tú tienes en Dios. Muchas veces el orgullo es lo que prima en nuestras vidas. Y ese orgullo se transforma en nuestro enemigo porque genera temor. Porque si nos equivocamos, se cae todo lo que somos. Pero nunca olvides esta premisa en tu vida. El orgullo destruye. Y esa es una realidad. Encima, en contrapartida, la humildad restaura. La humildad restaura. Y eso es lo que Dios buscaba formar en la vida de David. Y eso es lo que Dios sigue buscando en nuestras vidas. Lejos del orgullo, desarrollando en nosotros una correcta actitud de humildad. Y allí se descubre el tercer punto, en esto del proceso de nuestra vida hacia la promesa. Y el tercer punto tiene que ver con lo siguiente: la verdadera fortaleza se demuestra dominando el corazón. Dominando el corazón. Y aquí vamos a ver, en todo este proceso de David, ¿se acuerdan aquellas veces que David tuvo en sus manos la vida de Saúl? Oh, no fueron una, fueron varias veces que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y humanamente, incluso dicho por su gente, aquellos que los acompañaban, parecía que eso era la voluntad de Dios. Le dijeron: Dios ha puesto en tus manos la vida de Saúl, tómala. No es casualidad que Saúl entrara al baño justo donde David estaba escondido, sin guardias, sin armas, totalmente concentrado en otra cosa. Era para darle cuello. No es casualidad que todo el ejército y todo el pueblo cayera en un sueño profundo y que David entrara directamente en la carpa donde Saúl estaba durmiendo y tenía No. Sin embargo, él pudo dominar su corazón. David entendió que nunca iba a obtener lo que Dios le había prometido por su propia fuerza, sino que el proceso le pertenecía a Dios. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, dice la palabra de Dios: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿El qué? El ungido de Jehová. Pero Saúl se había equivocado. Dios ya lo había desechado. Pero seguía siendo para David, ¿qué cosa? El ungido de Jehová. El hombre de autoridad. La fuerza de David nunca consistió en el uso de su espada. La lucha de David, o la fuerza de David, consistió en saber cuándo guardar la espada, cuándo no utilizarla. Vivimos en una época en que
El ser impulsivo incluso se normalizó. Sí, donde pareciera que la impulsividad, si es la palabra correcta, es moneda corriente y nos lleva a conquistar grandes cosas. Sin embargo, el ver el proceso de Dios en la vida de David me enseña que en la masculinidad que Dios espera y forma en un hombre que él ama, el hombre sabe esperar, el hombre sabe perdonar y el hombre debe aprender a dominar su enojo. Esa es la realidad. Proverbios 16:32 dice la palabra de Dios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso es carácter bajo control. Eso es dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que el dominio propio vale más que cualquier embestida y conquista que tú puedas obtener en tu vida. Porque David fue más grande cuando se controló que cuando derrotó a Goliat. Fue más reconocido por Dios cuando no extendió su espada contra Saúl que cuando arrojó aquella piedra contra Goliat. Romanos, capítulo 12, versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino que ¿qué? Con el bien vence al mal. David nos da una clara lección de cómo vencer la tentación a hacer las cosas que no debemos hacer. Ese es el proceso que Dios estaba trabajando en la vida de David. No dejar que el pecado sea el que controle o determine nuestra conducta. Nuestra conducta. Un ejemplo claro de la sociedad que vivimos. ¿Cómo vemos, y lo acabamos de ver hace horas, que lo que debería ser algo para disfrutar, aquellos que les gusta el deporte, se transforma en la posibilidad de actos vandálicos? Destruir la ciudad, romper vidrieras, quemar autos. ¿Qué denuncia eso? La carencia que hay en el corazón del hombre. Y la palabra de Dios denuncia y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y eso es llevar quizás al extremo lo que vivimos, pero en nuestras vidas, en el cotidiano, en el diario, decisiones que tomamos, respuestas que damos, acciones que hacemos. ¿Quién realmente está controlando nuestro corazón? En la respuesta, si tú te grabaras durante el día y a la noche te escucharas, tu forma de hablar, ¿representa al Dios que dices amar? ¿Hablaría Dios como tú hablas durante el día? ¿Como tú respondes? Pequeñas cosas que hacen grandes diferencias. Un hombre fuerte no es quien siempre gana las discusiones. No es el que tiene la última palabra. No. Es quien sabe controlar sus palabras. Es el que sabe controlar sus impulsos. Es el que sabe poner el orgullo bajo control. Por eso hoy en día, ¿qué situación estás intentando resolver por tus fuerzas? Cuando realmente estarías o deberías estar esperando el tiempo de Dios. El dominio propio, hombres, completamos nuestras hojas. El dominio propio es una de las mayores evidencias de madurez espiritual. De madurez espiritual. No tengo aquí ingeniero civil, ¿verdad? O arquitecto. No. Miren, cuando se construye un puente, ya sea para cruzar un río, un puente elevado. Aquí en Guadalajara, por el tipo de tierra que tenemos, no hay muchos puentes elevados, todos hacen bajo tierra, ¿no? Sin embargo, cuando se construye un puente, antes de habilitar el puente para que la gente pase, vas a ver que hacen un montón de pruebas. Ponen camiones, pasan. Durante meses está el puente, pareciera ya listo para usarse,
Pero ves que transita gente, camiones, carros, ¿me entiendes? De la constructora, del municipio que contrató. Y de repente de un día para el otro abren el puente. Y tú dices, pero ¿por qué se demoraron tanto? No es que se demoraron tanto. Y no es que quienes construyeron el puente están tratando de destruirlo. ¿Qué están haciendo? Están haciendo que en el momento que el puente se habilite sea un puente seguro. Que la gente pueda transitar y saber que si va a pasar un camión de tanto tonelaje, al mismo tiempo que del lado contrario viene otro, el puente no va a colapsar. Bueno, pasa exactamente lo mismo en nuestras vidas. A veces Dios nos tiene en privado, dándonos duro, poniéndonos cargas. Pero nosotros queremos esbozar en público, queremos agarrar la promesa de Dios, queremos centrarnos en el trono. Pero dice, no, todavía no estás listo. Todavía no estás listo. Y no se trata de edad, ni se trata de experiencia. Se trata de entregar y dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. E incluso a veces en los momentos más dolorosos, en los momentos en que más Dios nos humilla, es cuando realmente está fortaleciendo y comprobándonos a nosotros mismos de que estamos listos. Y eso fue lo que le pasó a David. Y lo veíamos, ahora sí, la semana pasada, cuando David lloró. Decía, ay, hombre grande, guerrero, había matado a un gigante. ¿Me entiendes? Está llorando. No, no es de hombres. Pero ¿sabes qué descubrimos? Que Dios prepara el corazón para gobernar enseñándote a llorar. Enseñándote a llorar. Sí, uno de los momentos más sorprendentes vimos, segunda de Samuel, capítulo 1, Saúl murió, es decir, el enemigo más grande de David ya no estaba, ya no existe. Finalmente el camino está libre para que David tome el trono. Y cuando muchos hubiesen celebrado, ¿qué hizo David? Lloró, hizo duelo, se dolió. Y endecharon David y todos los hombres que estaban con él a Saúl, a Jonatán su hijo, y al pueblo de Jehová y a la casa de Israel, porque habían caído a espada. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por un enemigo o por alguien que te hizo mal? Recuerdo hace mucho tiempo, y creo que se los compartí esto, en medio del proceso, cuando decido entregar mi vida a Cristo y decido servirle y responder al llamado, en medio de ese proceso, una persona que me había hecho la vida cuadrito, sufre un accidente, un momento extremo en su vida, me llega la noticia, y antes me habían dicho que yo iba a estar preparado para lo que Dios me estaba llamando, cuando no me alegrara y pudiera hacer empatía con los que sufren, y sobre todo con mis enemigos, o aquellos que yo consideraba mis enemigos. Y al recibir aquella noticia se me estrujó el corazón, porque quizás lo que yo había pensado, lo que yo había deseado se estaba cumpliendo. Sin embargo, cuando llega esa situación, tenemos que tener el corazón correcto. Es como cuando tú enojado y alguien en el tráfico se te pasa y tú le deseas que ojalá y se te caiga un avión encima, porque crees que es imposible. Pero si tú googleas, hay muchos accidentes de aviones que se han caído sobre autos. Entonces cuidado, porque puede ser posible. Pasa lo mismo en nuestro corazón. Por eso Pablo le va a escribir a los Efesios, dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Si bien David había sido profundamente herido por Saúl, pero David nunca permitió que la amargura, el rencor, la ira, la venganza dominara su corazón. Dios nunca va a poner su liderazgo en manos de un hombre que está dominado por el resentimiento, la ira, la venganza, el rencor. No. Dios no necesita ese tipo de hombres. Dios necesita hombres que, como dice Proverbios capítulo 4 versículo 23, sean capaces de guardar sobre toda cosa, ¿qué cosa? Su corazón, porque de él mana la vida. Mira,
El corazón de David había sido probado en injusticia, en rechazo, en pérdida. Pero si algo hizo David fue guardar su corazón de la amargura. Y como él logró superar esta prueba, David ya estaba listo para gobernar con justicia y gobernar con misericordia. David nunca permitió que su corazón estuviera ocupado por el resentimiento. Había aprendido David en este proceso que un verdadero líder no construye su liderazgo o su reino sobre el odio, sobre la venganza. Dios había logrado en ese proceso de sacarlo de allí, de cuidar ovejas y llevarlo a casi nada, 2 Samuel capítulo 1, ya ocupar el trono que le pertenecía. Y en ese proceso le había quitado toda raíz de amargura que había en el corazón de David. Hay una realidad, si como hombres no sanamos nuestras heridas, vamos a crear o vamos a formar nuestro liderazgo sobre ellas. Nos vamos a manchar, nos vamos a ensuciar, nos va a doler, no vamos a avanzar. Así que, si tú como hombre todavía estás peleando con tu pasado, y no sé cuál sea tu situación, todavía estás peleándote en tu vida con tu padre, estás peleando en tu vida con un jefe, con una ex esposa, te estás peleando con un hermano, con un pastor, con un hermano en Cristo, con alguien que te hirió. ¿Qué es lo que te impide que realmente puedas extender un perdón verdadero? Porque Cristo te perdonó y nos perdonó mucho más de lo que nosotros podemos perdonar a otros. Y déjame decirte algo, no vamos a poder liderar, no vamos a poder ejercer nuestro liderazgo como hombre mientras haya resentimiento en nuestros corazones. No va a ser. O al menos un liderazgo que agrade a Dios. O al menos un liderazgo que nos traiga bendición, que nos traiga el respeto de nuestras esposas, que nos traiga el respeto de nuestros hijos, que nos traiga el respeto de nuestros empleados, que nos traiga el respeto de la gente. No lo va a haber. Por más que te consuma los libros de liderazgo, vaya a cuánta sección hayas, llegue a cuántos cultos vengas, si no logras quitar el resentimiento de tu corazón, tu liderazgo no va a ser un liderazgo aprobado por Dios, y mucho menos por la gente que te rodea. No podemos liderar correctamente mientras el resentimiento siga gobernando nuestros corazones. No lo vamos a poder hacer. La misma Biblia nos muestra cómo fue, spoileándonos un poquito de lo que viene, el liderazgo de David. Y el Salmo 78, versículo 72 dice: y apacentándolos conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y pareciera que este versículo tiene esa comidilla, ese sentido del humor de Dios en decir: no me equivoqué cuando elegí un pastor de ovejas. Porque aún lo que él aprendió siendo pastor de oveja, cuando fue rey, pudo aplicar eso sin dejar en medio el proceso, porque dice que eso fue lo que transformó el corazón de David en un corazón íntegro, en un corazón de una sola pieza. Y hemos sido testigos hasta aquí por el proceso que Dios llevó a David. Nada cómodo, nada a gusto, que si Dios lo pusiera antes en una hoja, no sé cuántos de nosotros quisiera aceptar. Pero déjame decirte, Dios te lo puso en la palabra de Dios. Y te dijo, no es fácil. Sin embargo, yo te escogí, dice Dios. Y voy a estar contigo. Si lo haces a mi manera, va a ser cuesta arriba. Pero voy a estar contigo. Si lo haces a tu manera, va a ser igual, cuesta arriba. Pero vas a cargar y vas a llevar la carga solo. Y va a ser más complicado.
Cuando vemos lo que la palabra de Dios dice acerca del reinado de David, vemos que Dios primero formó la integridad de su corazón y después desarrolló la habilidad para que él reinara. Cuando vemos en nuestra cultura y en nuestros días es al revés. Primero vemos las capacidades y después la pureza o la integridad del corazón. Pero no es así. La habilidad no es lo que abre las puertas. Lo que abre las puertas es un corazón conforme al corazón de Dios. Así que, repasando hasta aquí, David va a llegar al trono, sí, pero el mayor milagro no va a ser recibir la corona, ¿no? El mayor milagro para David va a ser que fue un hombre, o fue el hombre en que Dios trabajó en su vida y en lo que se convirtió. Eso fue. De ser aquel pastor de oveja, ahora es un pastor de personas. El joven impulsivo ahora va a aprender acerca de paciencia. El guerrero implacable aprende acerca de misericordia. El perseguido aprende a perdonar. El hombre que conoció el miedo ahora aprende que su fortaleza se encuentra en Dios. Hombres, Dios trabaja en nuestras vidas de la misma manera. Y Él quiere forjar en nosotros ese corazón que forjó en David. Quizás te sientas hoy viviendo el proceso del desierto que David vivió, enfrentando luchas en el entorno familiar, laboral, en lo económico, muchas injusticias contra ti, muchos errores propios. La espera se está haciendo larga, parece que la promesa no llega. Mi consejo es: no desperdicies el tiempo que Dios te está dando. Dios está haciendo una obra y quiere hacer una obra más profunda en tu vida. Quiere trabajar en tu corazón. Así que no le pidas únicamente a Dios que cambie tus circunstancias. Pídele que Él transforme tu carácter. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no prepara el trono para formar hombres, sino que Él forma al hombre para que pueda sostener el trono. Esa es la realidad. Y la palabra de Dios nos dice en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Cuando fuera tiempo. Y el mismo llamado que Dios hizo a David es un llamado totalmente temporal. Él lo sigue haciendo en nuestras vidas. Y Él está buscando a esposos, a padres, a líderes cristianos que tengan una influencia verdadera y eterna en el corazón de las personas, que no se rinden al proceso que Dios quiere hacer en sus vidas. Amén. Vamos a orar, hombres. Vamos a orar en esta mañana. En esta hora, Dios, llegamos delante de tu presencia agradecidos por tu palabra, agradecidos por el tiempo que podemos pasar frente a ella y cómo tú hablas a nuestros corazones sinceramente. Y tú esperas de nosotros, Señor, no solamente cambios significativos, sino cambios continuos, cambios que te honren, te representen y cambios que realmente nos lleven a tener una vida que te agrade en todo sentido. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones y ayúdanos a realmente servirte de verdad como a ti te agrada. Que seamos correctos administradores de nuestros tiempos, que busquemos, Señor, depender totalmente de ti, dejemos de lado la autosuficiencia y podamos realmente reflejarte en todo lo que hacemos. Que este es el deseo de nuestro corazón, pero que también podamos llevarlo a la práctica. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.